respecto de algunas modificaciones que comencé a realizar para entregar el material. Publiqué, si ustedes tuvieron la posibilidad de entrar a Educandus, publiqué un resumen de la información que está contenida en el Educandus. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo porque también Educando ha estado con problemas. Me imagino que ustedes también lo han tenido, ¿no? Problemas Sí, de... profesor, pero entramos a Educandus y su Ya, video no se podía ver. el video, ya. ¿Y pudieron ingresar al YouTube? ¿Al que dejé en YouTube? Porque Es Eh, que es- el YouTube decía que era como privado, que no teníamos el acceso. Sí, mira, yo modifiqué anoche de nuevo y hoy día en la mañana volví a darle una mirada porque lo comprimí un poco, que había mucho, lo semi-edité. Así que si tienen la oportunidad sería bueno si pueden ingresar porque está público. Está Ah, sí, en novedades sí, publiqué. sí, porque la última vez que yo lo vi por lo menos eran como las 8, entonces Ya. no sé qué modificación. Hoy día, a las 8. Ah, ya, entonces posiblemente ahora sí. Sí, bueno, sería bueno para que me retroalimenten si pudieron darle una mirada, si pudieron accesarlo. Pero en el Educandu además está la actualización del plan de clases, del plan de aulas, y como ustedes podrán ver ahí, no hay cambio en la fecha de la segunda prueba hasta ahora, porque no sabemos lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Con las actividades que ustedes están teniendo, ¿cierto? Y depende de las decisiones que tenga la autoridad aquí en la universidad, no sabemos cómo va a ocurrir esto de las evaluaciones. Por lo menos nosotros en este curso no tenemos evaluaciones, salvo las que yo tenía planificadas para controles y trabajos que deberían entregarse, que no las voy a hacer mientras dure su paro, ¿no? El otro punto que les comentaba, lean por favor las instrucciones que están o la información relacionada al contenido del Educandus, que intenté reflejar ahí todo lo que está siendo publicado en Educandus. Es lógico que quedaron algunas cosas fuera todavía, pero están los diferentes, el orden en que está siendo publicado, ¿verdad? Y para que ustedes también tengan una idea de qué significa cada una de las publicaciones de archivo que están ahí apareciendo, ¿no? Que son es una página en la cual ustedes pueden ver eso, ¿de acuerdo? Respecto de los videos, yo voy a intentar subir el sonido solamente, el audio, porque yo sé que hay algunos que tienen problemas, para el video son bastante pesados algunos, entonces yo creo que el audio, que el audio es más, ocupa menos, ¿cierto? Espacio más liviano y por lo tanto ustedes podrán tener acceso a algunos de los que quieran solo al audio, pero no lo he publicado todavía, solo he publicado video, excepto un audio que publiqué hace algún tiempo atrás para una de las clases. Y hay tres formas que yo estoy dejando. Yo no sé si también ustedes probaron esa otra posibilidad. Uno es el link que estoy dejando en Educandus, para accesar a partir de la octava clase, para accesar el video. Dos es en YouTube. Envié una invitación a más de 30 alumnos, todos los que tenía yo con email. El Educando estaba caído, así que no pude sacar todos, saqué los de las listas que ustedes habían firmado. Y ahí mismo publiqué una tercera opción, que es un link directo a un Google Drive, que es también donde yo lo dejé. Entonces esas tres opciones le pido que las prueben y vean ustedes cuál es la que más les acomoda, porque las modificaciones las hice para que estuviera público. Primero había enviado invitaciones para cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes han accesado antes en videos en YouTube. Yo la verdad que los he dejado ahí, pero nunca me he preocupado de las funcionalidades que tiene YouTube. Me parece que tiene una funcionalidad para que ustedes se inscriban. No sé si en un canal, alguna cosa así, para que puedan ver también lo que va apareciendo de nuevo, ¿cierto? Y puedan accesar también los archivos históricos. ¿Lo han hecho eso?
Es Yo por que, lo menos o no. sea, como para que nos llegue una de notificaciones, tenemos que suscribirnos a sus videos, a su Ah, canal. ya. ¿Y ustedes tienen? Pero de lo contrario, con el link de Educando se podría. Ya, ya, ya. Mire, prueben porque uno nunca sabe si el educando no va a funcionar, ¿verdad? Yo creo que sería bueno que ustedes tuvieran al menos las otras dos opciones. ¿De acuerdo? Sí. Intenten entonces, si es inscribirse, yo no sé cómo, pero ustedes tienen ahí seguramente Es que mi... basta con dar como donde hay una campanita su video abajo, like, ahí, ¿Ya? dice suscribirse y automáticamente como que nos empezarían a llegar notificaciones de cuando usted Ya. sube un video o Ah, algo ok. así. Perfecto, perfecto. Eh, Les pido pues que después de que termine esta parte de la clase, intenten ustedes ver el video en YouTube, al link que les envié, que debería estar público, y ahí por lo tanto, cuando yo suba esta clase también van a saber que está disponible, pues, ¿de acuerdo? Ya. Eso es por si se cae, repito, Educandos, ¿verdad? O el mismo YouTube. Hay tres alternativas van a tener para usted ver el video. Y así voy a saber yo si están realmente pudiendo ver los videos en YouTube. ¿Ok? Bueno, la clase de hoy día yo me voy a concentrar... disculpen, y respecto de las pruebas, yo tengo ya las notas, así que las voy a publicar durante la tarde. Ustedes ya tienen la primera parte de la nota. Recuerden que la prueba tenía dos partes, el mismo valor, ¿cierto? Todas las preguntas de la primera parte tenían el mismo valor y ustedes deben haber recibido eso ya, ¿cierto? Inmediatamente o el mismo día, alguna cosa así. Y respecto de la segunda parte... ya está también la nota, por lo tanto las voy a publicar la nota de la prueba durante la tarde. Y la segunda parte cada pregunta tenía su puntaje, para que ustedes también tuvieran una referencia. Bueno, eso respecto de la clase de hoy, voy a brevemente recordarles que se vio la semana pasada. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. ¿La diapositiva? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, voy a continuar con el tema de gestión del transporte y la distribución, que es una unidad nueva. Está en el correlativo, es la clase 9, pero es la segunda clase o si ustedes lo quieren llamar, la segunda sesión de la unidad de gestión del transporte y la distribución en cadenas de abastecimiento. Recuerden que la primera unidad es una introducción, la segunda unidad trató del diseño físico de cadenas de abastecimiento, ¿cierto? Y esta tercera unidad trata de la gestión del transporte y la distribución en cadenas de abastecimiento. En particular, ¿cierto? Lo que tratamos en el transporte y la distribución, como lo mencioné la semana pasada, es que hay un conjunto de clientes. Estos clientes pueden ser nosotros consumidores, pueden ser locales de un supermercado, pueden ser restaurantes, pueden ser varios diferentes. Mostré algunos ejemplos la semana pasada. Y lo que ocurre es que estos clientes tienen una demanda, ¿cierto? Nosotros podemos demandar Coca-Cola, podemos demandar un electrodoméstico, podemos demandar alimentos, ¿cierto? Un supermercado, imagínense las demandas que tiene el supermercado, un restaurante también, por otro lado están los proveedores, ¿cierto? Que pueden ser productores o no, y que lo que intentan es satisfacer la demanda nuestra o de los clientes en general. Y ahí hay varios criterios para satisfacer la demanda. Normalmente el criterio es tratar de satisfacer la demanda de los clientes al menor costo posible. Y hay dos tipos de problemas básicos que se generan en esa interacción en la cadena de abastecimiento. Uno es lo que se llama el transporte, y quiero recordarles, y por favor, si tuvieron la oportunidad de accesar y leer la diapositiva de la clase pasada, les quiero recordar que en el transporte hay modos y medios. Entonces, en los modos estaba el terrestre, aéreo, marítimo, etcétera, como 5 modos. Y dentro de cada modo están los vehículos, que en general se les llama medios, pero uno también puede llamarlos vehículos. Entonces, en el terrestre, por ejemplo, tenemos camionetas, tenemos camiones, ¿cierto? Esos son medios terrestres, motos,
también son medios terrestres. Y en el aéreo, por ejemplo, tenemos históricamente aviones, pero también tenemos los globos, ¿cierto? Que están siendo cada vez más diría yo, buscándose uso de los globos, especialmente las experiencias que hay en Europa en la fabricación de globos que puedan transportar carga, ¿cierto? Y claro, lo más nuevo que tenemos, ¿cierto?, en transporte aéreo son los drones. Pero ustedes pueden ver que a cada uno de ellos yo le puedo llamar vehículo. Quiere decir que yo tengo un vehículo que es dron, un vehículo que es avión, un vehículo que es camioneta, un vehículo que es moto, ¿cierto?, etcétera. Y en transporte se usa normalmente eso, como también en distribución. La diferencia entre estos, como decía yo, estos dos tipos de problemas de gestión que se producen en la cadena de abastecimiento, es que el transporte normalmente es un tipo de problema en el cual hay largas distancias que recorrer, los vehículos recorren largas distancias y normalmente son vehículos que llevan una gran carga. En términos gran carga, quiere decir que un camión, ¿verdad?, de gran volumen y que puede transportar varias toneladas. Y recorre bastante tiempo para llegar desde el proveedor hasta el cliente, para satisfacer la demanda, cualquiera sea el cliente. Y la otra diferencia es que normalmente estos vehículos van a camión lleno, normalmente para visitar un cliente, o a lo más 2 o 3 clientes, pero no tienen el problema que sí existe, y ahí viene la diferencia con el problema de gestión de la distribución en cadena de abastecimiento, donde las distancias son normalmente menores, donde los vehículos tienen un peso, ¿verdad?, o un volumen de carga menor, y donde tienen que visitar varios clientes. Y es por eso que deriva, como les comenté a algunos la semana pasada, deriva el problema de gestión de la distribución en cadena de abastecimiento, deriva en un problema que es de ruteo de vehículos. Y eso fue lo que comenzamos a tratar la semana pasada, indicando de que habían varios objetivos que uno podría tratar en el problema de gestión de la distribución en cadenas de abastecimiento. Y uno de ellos es el problema de ruteo de vehículos, donde uno minimiza costos. ¿Qué quiere decir minimiza costos? Que lo que está buscando es, dado que existe demanda de cliente y que estamos saliendo con un vehículo desde un depósito o una bodega, y necesito atender las demandas de los clientes, toda la demanda de los clientes, la trata de atender al menor costo posible. En otros casos puede ser el tiempo, o puede ser una combinación de costo o tiempo. Y en otros, ¿verdad?, es la distancia, pero la distancia normalmente, en la mayoría de los casos, se utiliza como una proporción del costo. Quiere decir, el costo, ¿verdad?, de llegar de un punto a otro es proporcional a la distancia entre esos dos puntos. O en otros casos se dice el costo entre dos puntos es proporcional al tiempo que hay entre esos dos puntos, al tiempo de viaje, desde luego, entre esos 12 puntos. Eso fue lo que pudimos decir respecto del problema de gestión del transporte y la distribución. Y como modelamos, ahí les comenté yo que el problema tiene varias similitudes con el problema del vendedor viajero. De hecho, es una generalización del problema del vendedor viajero, en el sentido de que en el problema del vendedor viajero, por ejemplo, tenemos varios clientes que visitar, los vehículos salen de un punto, o la persona sale de un punto para visitar a esos varios clientes, y tiene que volver al punto desde donde comenzó su recorrido, que se define eso como ruta, también comentamos, ¿de acuerdo? Y en el problema del ruteo de vehículos, lo que tenemos es una capacidad, por lo tanto, lo que influye en que yo pueda visitar todos los clientes es la capacidad del vehículo con el que voy a estar, básicamente, del vehículo. Puede ser tiempo, hay una serie de otras restricciones que podrían también limitar el que yo pueda recorrer todos los clientes de una sola vez. Pero la principal, y la que nosotros normalmente trabajamos en el curso para introducirnos en los problemas de gestión de la distribución y problemas de ruteo, es la capacidad del vehículo.
Entonces, en el problema del vendedor viajero, uno dice que son equivalentes los problemas, cuando en el problema de ruteo yo digo, mira, tengo capacidad de vehículo ilimitada. Eso significa que yo puedo recorrer todos los clientes. Puedo recorrer todos los clientes, no existiendo, ¿cierto?, restricciones de otro tipo, como de tiempo, de distancia que tienen que recorrer los vehículos, etc. Si estamos trabajando solo con la capacidad del vehículo como limitante, y si yo digo, miren, no hay capacidad de vehículo acá, o sea, no hay capacidad, quiere decir tiene capacidad ilimitada. Entonces se reduce a un problema del vendedor viajero, donde yo tengo que salir, visitar a todos los clientes y puedo visitarlo todos de una vez en una sola ruta y vuelvo. El problema de ruteo normalmente tengo una, dos, tres o más de una ruta. Y por lo tanto, la similitud entre ambos problemas es, por ejemplo, en las variables. En una formulación, que es la formulación de flujo con 12 índices que se llama, que son el I y el J, yo tengo la variable X y J, que la mostramos en la clase pasada, y ustedes pueden ver que esa variable, como está aquí en esta formulación, que le llamamos CBRP1 por el nombre en inglés, que es Capacitated Vehicle Routing Problem 1, ¿cierto? Que es esta formulación la 1, donde la variable es X y J, una variable de flujo entre I y J, es 0, 1. Es 1 cuando yo tengo y estoy usando el link entre I y J. Cuando yo uso ese link, entonces la variable es 1. Y ahí estoy comenzando a construir mi ruta. Y es 0 cuando no uso ese link. Y el 6J, como lo explicamos también, son los costos. Pero mucho cuidado con estos costos, que son los costos de ir de I a J. Porque siempre la matriz de costos C, donde cada elemento es 6J de esa matriz, es siempre la de menores costos. Y es una matriz que representa a un grafo completo o una clique. ¿Qué significa eso? Que todos los puntos están conectados. Quiere decir, si yo tengo 5 clientes y un depósito, quiere decir 6 nodos, todos esos 6 nodos están conectados para que yo realmente pueda colocar los datos de la matriz C en esta formulación, cada elemento C y J. Que es algo que lo vamos a comentar dentro de poco. Y minimizo, como ustedes pueden ver en la función objetivo, esos costos, que aquí está denotada como número 2, la ecuación número 2, y la 3 y la 4 son las típicas restricciones que dice que un vehículo entra a un nodo, pero también tiene que salir. Esas son las 3 y la 4. Les recuerdo también que en esta formulación el V es el conjunto de todos los nodos, la V que aparece ahí, la V corta, es el conjunto de todos los nodos, y en estos nodos lo que yo tengo aquí son no solo los clientes, sino que también el depósito. Pero cuidado, por eso que hay una rayita ahí, y hay un conjunto que contiene el 0. ¿Por qué en la restricción 3 que estoy mostrando aquí, por ejemplo? Ese 0 de ahí es porque el 0 aquí representa el depósito. Entonces hay que tener también mucho cuidado, porque cuando uno programa, uno puede decir, no, el 1 va a representar el depósito. Ya. Entonces aquí lo que tendría que excluir es el 1. Y esos son errores frecuentes en las programaciones que hacen ustedes, porque, vuelvo a repetir, la formulación matemática, esta es una cosa, y otra cosa es cómo ustedes lo programan para poder resolverlo usando el software OPL o cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Las 5 y las 6 son restricciones que se refieren al número de vehículos. El K que aparece ahí es el número de vehículos. Está diciendo, las 5 y las 6 están diciendo que el número de vehículos que salen y que llegan al depósito debe ser el mismo. O sea, si yo tengo 5 vehículos y ese K igual a 5, 5 de los vehículos salen y 5 vehículos llegan al depósito. Y la 7 es la restricción típica de subtour. Expliqué también qué es un subtour. Un tour normalmente se define como una ruta, y una ruta siempre debe comenzar en la bodega, de donde salen los vehículos, y volver a la bodega. Por lo tanto, yo no puedo tener lo que se llama un subtour, que quiere decir una ruta que no contenga a la bodega. O sea, un vehículo que se quede dando vuelta entre los clientes y nunca regresa a la bodega, eso es un subtour. Y eso no está permitido en esta solución. ¿Por qué? Porque simplemente lo que necesitamos es atender la demanda del cliente, ¿cierto? Y para atender la demanda del cliente
tiene que salir con producto desde la bodega o tiene que llegar con producto a la bodega, que también vimos los varios tipos de problemas que existen en el ruteo de vehículos. Y vimos en particular dos que son el de recolección y el de despacho. Bueno, esto era un repaso, yo no voy a continuar con esta transparencia, que es la que yo acabo de explicar respecto a qué significa acá la función objetivo y cada una de las restricciones. Sí quiero comentarles que, como ya lo hice, las restricciones de Subtur son restricciones que también normalmente cuando uno las programa en un software para resolverla, uno las reemplaza por las restricciones de Miller y Christofides. La verdad que es de Christofides, porque Christofides es un autor, ¿cierto? Un profesor, me parece que ya falleció, de inglés, y que modificó esas restricciones número 7, de manera de que podamos tener una menor cantidad de restricciones y que me permitan representar esta restricción de Subtur. En particular, Christofides lo que hace, apoyado en la formulación previa de Miller para el vendedor viajero, es reemplazar esas restricciones 7 por esa que estoy mostrando ahora, donde el C que está en esta restricción, les debo recordar que es la capacidad del vehículo. Como trabajamos con un problema de ruteo de vehículos de flota homogénea, quiere decir que la capacidad de todos los vehículos es la misma, por lo tanto es C. El D es la demanda, y por lo tanto el DJ sería la demanda del cliente J, y las variables USU-I y USU-J son variables auxiliares, que lo que representan es la carga del vehículo, por ejemplo en el caso de USU-I, la carga del vehículo después de visitar al cliente I. Tengan mucho cuidado, hay una programación en OPL y en Lingo que está disponible, pero al igual que lo he hecho, verifiquen que esa formulación funciona correctamente. Y para verificar que una formulación funciona correctamente, tomen los ejemplos que estamos revisando en clases, ¿verdad? Más los otros que puedan tener ayudantía, y verifiquen que está dando los resultados correctos. Estas restricciones de aquí, como ustedes pueden ver, no son para todos los nodos, no, son para los nodos que no sean bodega, correcto, es una cosa, son para nodos que no sean iguales, por lo tanto no puedo tener el 2.2, 3.3, 4.4, etc. Y además son para nodos en los cuales ustedes tienen que respetar que la suma de las demandas de los nodos sea menor que la capacidad del vehículo, lo cual es razonable. O sea, yo no podría ir de I a J si la demanda de I más J es mayor que la capacidad del vehículo. No puedo. Lo que también es obvio es que una vez que yo visite al cliente I, la demanda, ¿verdad?, de la capacidad del vehículo tiene que ser mayor que lo que me quedó disponible después de que yo visité al cliente I. Básicamente es lo que está ahí de I menor o igual que USU I menor o igual que C. Esta restricción de acá está diciendo de que después que yo visite al cliente I, obviamente este valor va a ser mayor o igual que la demanda del cliente I, pero tiene que ser menor que la capacidad, ¿ok?, del vehículo. Eso también es obvio. Y eso básicamente, ¿qué es lo que no hace este modelo? Cuidado, que el CBRP1 es bien engañoso. Es una formulación simple, repito, de flujo, de dos vértices o nodos, y J, X y J, correcto, pero no define cuántas rutas o vehículos son necesarios para atender la demanda de los clientes. ¿De acuerdo? Eso por favor, manténganlo súper claro. Esa formulación, cuando ustedes la resuelven, no les va a decir, mira, esta es la ruta, y estos son los vehículos asignados a cada ruta, y este es el número de vehículos que tú necesitas. No lo dice. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque en la formulación uno tiene que analizarla y ver cómo se corrige para que pueda responder a un problema de ruteo de vehículo con capacidad, a un ruteo de vehículo homogéneo, donde la capacidad de todos los vehículos es igual. Eso tienen que tenerlo muy claro. Por ejemplo, el error típico que ocurre cuando ustedes realizan un trabajo en esta área es que
me dicen, profesor, tenemos una demanda que suma 500 y el vehículo tiene capacidad 300. Y meten los datos al software que ustedes están utilizando y les sale infactible. Claro, porque si es un vehículo es obvio, ¿verdad? Obvio. K, ustedes van a poner el K, ¿cierto? Voy a regresar. Van a poner K igual a 1 aquí, y la suma de las demandas va a ser mayor que la capacidad del vehículo, por lo tanto no va a ser factible esto. No van a poder resolver este problema. ¿Y ahí qué hacen? Porque recuerden que este problema no le define ni cuántas rutas ni qué vehículos están asignados a la ruta, ni cuántos vehículos ustedes necesitan. Entonces usted dice, profesor, el problema es factible porque tenemos un vehículo nada más. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica ocurre que el vehículo sale de la bodega y es lo típico de un problema de ruteo. Va a atender los clientes que puede atender con su capacidad, que tiene 300, por lo tanto atenderá 2 o 3 clientes, vuelve a la bodega y después vuelve a salir. Y por lo tanto lo que ustedes tienen que simular en este modelo es que tienen más vehículos. Y aquí tienen que decir, chuta, ¿cuál es la capacidad del vehículo? 300. Entonces si yo tengo demanda de 500 necesito mínimo 2 vehículos. Y colocan 2 aquí y ahí sí les va a construir rutas. Y ustedes manualmente van a tener que asignar el vehículo a ruta, que van a tener que decir, mira, me dio 2 rutas, pero tengo un vehículo, por lo tanto el vehículo está asignado a las 2 rutas. Este problema, por lo tanto, tampoco puede resolver, la formulación que estábamos viendo, no puede resolver camiones con diferente capacidad, solo con la misma capacidad. Camionetas con igual capacidad, vehículos en general con igual capacidad, pero no puede resolver un problema donde los vehículos están con diferente capacidad. Tampoco el problema, el problema anterior puede resolver, la formulación anterior puede resolver un problema en el cual los clientes tengan horarios en los cuales pueden ser visitados, que es normal también. Tampoco lo puede hacer, y eso necesita que la formulación original sea corregida. Entonces hay una serie de restricciones que ustedes tienen que tener cuidado porque la formulación original, el CBRP, no las contempla y hay que modificarlas. Como mencioné, las ventanas de tiempo, que son horarios en los cuales el cliente puede ser atendido. Pero si yo coloco un límite de tiempo total en que un vehículo puede estar en ruta, la formulación original no lo contiene, entonces ustedes deberían también modificarla. Hay otra formulación, que es esta de aquí, que es la de Cabbage, y es una formulación que también trabaja con flujo simple entre 2 vértices, y el F aquí es una variable auxiliar que significan cuántos F y J, cuántos clientes me quedan después por visitar después de que visité a J. Las restricciones son prácticamente las mismas, cuidado porque en esta formulación el 1 es bodega, no el 0. ¿Se dan cuenta? Aquí, donde yo estoy tratando en las primeras 2 restricciones, el 1, la función objetiva es igual. Pero esta de acá está diciendo de que el 1 es bodega, y por lo tanto lo que estoy diciendo es que para todos los otros lados yo tengo que entrar y salir una vez. Pero para la bodega no, pues yo puedo entrar y salir muchas veces de la bodega, porque si tengo varias rutas voy a entrar y salir muchas veces de la bodega. Estas de acá son restricciones auxiliares, n es el número total de nodos, ¿cierto? Y aquí tienen ustedes un Q, que es el número máximo de clientes a visitar. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad del vehículo. Si yo tengo una capacidad de vehículo de 300, como lo decía, y me la sume las demandas es 500, o sea, no voy a poder visitar todos los clientes de una sola vez. Entonces tengo que buscar cuál es el número de clientes que yo podría visitar con esa capacidad. Y eso está expresado en esta restricción de aquí. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes ven la relación entre las 2 variables también. O sea, la verdad que en estas 3 restricciones ven la relación entre la variable de flujo, que es una variable auxiliar en esta formulación, con la variable típica X y J. Existe una tercera formulación que yo se las voy a dejar para ustedes comentarla. Esto no lo voy a requerir en este momento, lo podemos comentar en otra oportunidad. Y lo que sí me gustaría, para caminar hacia cómo resolver estos modelos, me gustaría ir a los métodos. Esto también es una formulación de Cabbage, la CBRP3, también es de Cabbage,
y es una formulación interesante porque a diferencia de las otras es más compacta, menos restricciones, y ustedes pueden ver que aquí aparece explícitamente el DJ, que no aparece en la restricción, en la formulación anterior de Gavish. Aquí sí aparece, que es la demanda del cliente J. Les comentaba que cómo resolvemos esas formulaciones. ¿Sí? Profesor, Sí. pero nosotros para modelar podemos elegir cualquiera de los tres tipos o es necesario Lo que yo siempre he una. recomendado es que trabajen con al menos dos, que es la primera y la segunda. Al menos dos. Por ejemplo, yo aquí les muestro la 2 en lo que voy a mostrar. Y en los códigos que normalmente se dejan como referencia y que ustedes tienen que verificar, ahí ustedes pueden ver, me parece que la 1 y la 2. También. Ahora, en una prueba o en un ejercicio que ustedes tengan que entregar, ¿cierto? En un control que ustedes tengan que usar, es a su elección. ¿De acuerdo? Ustedes eligen, mire, yo voy a trabajar con esta formulación. Ok, eso es parte de lo que ustedes tienen que analizar y decir, esta formulación es la que yo uso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí, profesor, gracias. Ya. Ok. Bueno, aquí tienen ustedes dos formas de normalmente resolver, al igual que lo vimos en la unidad pasada de diseño físico. Una es usando un software que nosotros le llamamos método exacto, pero no es el software el método exacto. El método exacto es el algoritmo que está programado dentro del software, que normalmente es algo basado en el branch and bound, por eso es BB aquí. Y para este ejemplo, les pido a ustedes como ejercicio completar esto de acá. Aquí está la tabla de menores costos, entonces lo único que tienen que hacer en este grafo, donde A es el depósito, es completar los números que deben aparecer en cada uno de los arcos, que une los diferentes nodos. Y para eso se basan en esa tabla de matriz de costos. Está la demanda de los clientes, y aquí tienen que tenemos 5 nodos, tenemos un vehículo, y la capacidad de cada vehículo es 200. Entonces, la primera pregunta que hay que responder es, bueno, ¿cuál es el Q que necesita la formulación? Porque vamos a usar, recuerden aquí, la formulación CBR-P2. Entonces, en este caso, ustedes tienen que calcular ese Q y aquí tienen que hacer las combinaciones de manera que la capacidad de vehículos les permita visitar clientes. Y aquí se van a dar cuenta que lo máximo que puede hacer es visitar 3. No puede visitar los 4 porque sobrepasa la capacidad de los 200. Entonces, cualquier combinación de los 4 aquí les va a permitir ver a ustedes que la suma ya es superior a la capacidad del vehículo. Por lo tanto, tienen que buscar combinaciones de 3 y digan, sí, con 3, cualquier combinación de 3 es la capacidad del vehículo va a dar. Quiere decir que la suma de la demanda de cualquier combinación de 3 clientes va a ser menor o igual que la capacidad. Por lo tanto, el Q es igual a 3. Y antes de resolver, ¿cierto? Les quiero de nuevo recordar que ustedes deben obtener un grafo, voy a regresar, un grafo como este. Un grafo como este que se llama, le vuelvo a recordar, clique o grafo completo. Están todos los nodos conectados. Y los costos de las aristas entre cada par de nodos, estos de aquí, deben ser los menores. Siempre los menores posibles. Entonces, si hay algún grafo en los cuales ustedes no tengan los costos entre todos los pares, es normal. Pero ustedes tendrían que calcular en aquellos que faltan cuál sería el costo. Eso básicamente, el objetivo es minimizar. Cuando uno habla de respuesta, uno tiene que preocuparse del costo de la solución. Es una respuesta de las rutas, cuáles son las rutas, y tiene que preocuparse de decir, bueno, cuál es la carga que lleva o trae el camión para cada ruta. Y en la ruta, además, uno tiene que decir la secuencia en que está visitando a los clientes y los costos. Es una respuesta. Aquí rápidamente, porque esto hay que correrlo, ¿cierto? Yo les voy a mostrar. La primera, entonces, cuando dice costo de la solución, aquí está. Y yo digo si es óptima o no. Aquí me dice el software que yo estoy usando, es diferente al que ustedes están usando, Lingo, ¿cierto? Pero me da, para esos valores que yo encontré, que yo coloqué como dato, me da este valor, 19, como valor de la función objetiva, y me dice que es óptimo. Ustedes deben verificar. ¿Correcto? Si no es óptimo, les va a decir. Luego, yo tengo que explicar las variables. En el caso de Gavish, la formulación CBRP2, hay variables de flujo. Y aquí yo simplemente lo que puedo es destacar las variables que tienen valores diferentes de 0, como está aquí, ¿cierto?
¿eh? Y si voy a la otra, también podría nada más destacar los valores que son diferentes de 0. Recuerden que esta, en ambos casos, en la formulación CBRP1 y CBRP2, es la que dice cuáles son los clientes que son visitados. Y construyo finalmente este grafo de acá, donde está el grafo, tengo las rutas en verde, una ruta en verde y tengo una ruta en azul. Ustedes ven, estos son los datos, la respuesta del grafo, la ruta y un resumen. El número de la ruta, el vehículo, la ruta, el costo y la carga. ¿Ok? Bueno, en la segunda parte, que voy a ir al chat dentro de 10 minutos, voy a dejar abierto, todavía no cambiamos de chat, pero ahí podemos seguir. Hay una serie de ejercicios que les pido que los vean ustedes, y mientras tanto verifiquen, les pido el software que está disponible, y con estos mismos ejemplos, estos mismos datos, vean si corre. Yo voy a estar disponible, digo, dentro de 10 minutos en el chat que abro, ¿de acuerdo?